Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung Q80T, en este caso de 65 pulgadas con panel VA. Y a la derecha el Samsung Q80A de 55 pulgadas, en este caso con panel ADS, que como muchos de ustedes ya saben se comporta de una forma similar a los paneles IPS. Ambos televisores cuentan con tecnología de retroiluminación Full Array, también con local dimming o atenuación local. La diferencia principal en cuanto al tipo de panel que cada televisor tiene es que el Q80A, gracias a que tiene panel ADS, muestra colores un poco más vívidos o levemente más saturados. El Q80T no es que haga un mal trabajo, de hecho me parece que es muy bueno, pero sí lado a lado en la mayoría de contenido con todos los modos de imagen. En cuanto a colores, me gustó un poco más el trabajo del Q80A. Sin embargo, el Q80T con algunas configuraciones de imagen podría alcanzar resultados mejores en esta área. Cabe resaltar que ambos televisores con cada uno de sus modos de imagen tienen las mismas configuraciones en cuanto a color, brillo, contraste, etcétera, para hacer la comparativa más justa. El Q80T es un modelo del 2020 y el Q80A se supone que es la mejoría de ese modelo porque es del 2021. La principal mejoría que obtuvo el Q80A es en cuanto a brillo. En SDR el Q80A alcanza 653 nits, mientras que el Q80T 427 nits. En HDR o alto rango dinámico el Q80A alcanza los 869 nits y el Q80T 719 nits. En alto rango dinámico con el modo juego el Q80A alcanza 832 nits y al Q80T le bajan un poquito hasta 534 nits. La relación de contraste del Q80T es mayor debido a que tiene panel VA y por ende le permite mejor uniformidad de colores negros, menos efecto clouding, blooming y desangrado de luz. El contraste nativo del Q80T es de 3042:1 y con el local dimming de 4225:1. Para el Q80A el contraste nativo es de 2568:1 y con el local dimming de 2672:1. En escenas oscuras ya mencioné que ambos cuentan con lo que se conoce como Full Array con local dimming. El Q80A, a pesar de que tiene panel ADS, no tiene tan mal rendimiento en escenas oscuras. En la mayoría de los casos no se nota tanto efecto clouding ni de blooming en algunos contenidos, pero en otros, como por ejemplo este, a veces sí se puede notar sobre todo el efecto blooming cuando colocan el local dimming en alto o en medio. Si colocan el local dimming en ambos televisores en bajo, se va a notar más efecto clouding, siendo más notorio en el Q80A por tener panel ADS. Sí que se nota menos efecto blooming, pero repito, se va a notar más clouding. La verdad, yo en ambos recomiendo el local dimming en medio. Quizá en algunas escenas en el Q80T valga la pena colocarlo en alto, pero en el Q80A al colocarlo en alto sí se empieza a notar más el efecto blooming y en algunas escenas puede ser un poco molesto. Aún así, repito, me parece que el Q80A, a pesar de que tiene panel ADS, realiza un trabajo muy bueno en la mayoría de escenas oscuras. Y otra diferencia entre ambos es que las partes que tienen mucha oscuridad o sombra se notan un poco más claras y con mayor facilidad para notar los detalles en el Q80T gracias a su panel VA. Y en el Q80A sucede lo contrario, estas zonas tienden a lucir más oscuras y con mayor dificultad para notar detalles, pero no es algo exagerado. Aún así me parece que los detalles se pueden notar muy bien en la mayoría de los casos. La uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es muy buena, los resultados son casi iguales
El efecto de pantalla sucia es muy poco perceptible en ambos televisores. Sin embargo, los bordes de las pantallas en ambos televisores son un poquito más oscuros o sombreados. No es algo terriblemente molesto, pero hay que mencionarlo. Ya cuando se observa contenido normal con más colores, el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible y los bordes sombreados me parece que no llegan a ser algo molesto. En cuanto al apartado gaming, los tiempos de input lag para el Q80T en 4K 60 Hz tanto en SDR como en HDR es de 9,8 milisegundos, para el Q80A de 9,6 milisegundos. Ambos tienen un puerto HDMI 2.1 que le permiten mostrar los 120 Hz en 4K. El tiempo de input lag en 4K 120 Hz para el Q80T es de 5,8 milisegundos y para el Q80A de 5,3 milisegundos. En algunos videojuegos, como por ejemplo este GR5, esa leve opacidad o claridad que se nota en el Q80T podría ser algo molesto para algunas personas, pero algo a favor porque en escenas muy oscuras les permite visualizar mejor los detalles de algunas partes. Y en el Q80A esas zonas tienden a lucir un poco más oscuras, como ya había mencionado antes, pero no de forma exagerada. Me parece que aún así los detalles se pueden notar muy bien en la gran mayoría de escenas. Y en cuanto a colores, lo que he podido percibir es que con los colores rojos a veces el Q80T los muestra con un tono fucsia, sin exagerar, pero está ahí, mientras que en el Q80A, probablemente debido a que tiene panel ADS, muestra colores más rojos, más alusivos a la realidad. Cabe mencionar que la tecnología de color de ambos televisores es QLED o de Quantum Dots. Ambos televisores, además de soportar los 120 Hz en 4K, también soportan tasas de refresco variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. El tiempo de respuesta del Q80T es un poquito mejor, de 10,1 milisegundos, lo cual es sorprendente por ser un modelo más antiguo, mientras que el tiempo de respuesta del Q80A es de 11,3 milisegundos, también es bueno. La verdad es que el manejo del movimiento y la fluidez en el apartado gaming de ambos televisores es muy bueno. Con ambos televisores van a tener la capacidad de sacar el máximo provecho de una tarjeta gráfica de PC muy potente, de la consola PlayStation 5 o de la Xbox Series X. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo, que es HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming, pero se supone que Samsung este año planea lanzar el HDR10 Plus para gaming, pero no sé si estos televisores reciban esta tecnología por medio de alguna actualización de software. Y bueno, antes de continuar, si el video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. El manejo del movimiento fue muy bueno en ambos televisores en el apartado gaming y por supuesto también lo es al visualizar contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso estoy utilizando YouTube como ejemplo. Los dos televisores con cada uno de imagen cuentan con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. En ambos se puede encontrar el movimiento libre de LED, pero no recomiendo activar esa función porque genera efecto flicker y además oscurece la imagen. Usualmente en automático en ambos se generan los mejores resultados con una imagen muy fluida cuando así se requiera. El escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, los resultados son prácticamente iguales en los dos televisores, con contenido de muy baja resolución, 480p o menor resolución. En ambos por supuesto se van a notar partes pixeladas, lo cual es normal. Si el contenido tiene 720p de resolución o HD, en ambos las partes pixeladas van a ser menos notorias y pueden ser
tolerables en la mayoría de los casos. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, en ambos el trabajo de escalado de imagen es genial. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero tengan muy presente que aún así no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p de resolución, sí el trabajo de escalado de imagen en ambos va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en alta resolución a través de aplicaciones de streaming deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión del Q80T por supuesto que no son muy buenos, a pesar de que tiene una tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer. Aún así no se comparan a los ángulos de visión del Q80A. El Q80A tiene mejores ángulos de visión gracias a su panel ADS, mientras que en el Q80T, debido a que tiene panel VA, los colores tienden a lucir un poco más blanquecinos cuando la pantalla se observa desde un lado o ángulo muy pronunciado. Entonces aquí el Q80A gana por obvias razones. El manejo de los reflejos es muy bueno en ambos televisores, pero sorprendentemente es un poco mejor en el Q80T, quizás debido a que tiene la Ultra Viewing Angle Layer que le ayuda en este aspecto. En ambos es muy bueno. En el Q80A, gracias a su panel ADS y mayor cantidad de brillo, ambos son televisores muy buenos para habitaciones que reciban mucha iluminación ambiental o artificial. En cuanto al apartado de Smart, estos son sus controles remotos o conocidos como One Remotes. El diseño cambia en ambos. La gran diferencia es que el del Q80A tiene un botón para la función de Multiview y además tiene panel solar y se puede cargar también vía puerto USB tipo C. El sistema operativo de ambos televisores se llama Tizen y es propio de la marca Samsung. La fluidez en ambos televisores del sistema operativo es prácticamente igual. Me parece que es muy buena, es muy fluido al acceder a todo tipo de comandos y a la hora de abrir aplicaciones. Sus tiendas de aplicaciones son propias de este sistema operativo. Ambas me parece que son muy amplias, cuentan con una gran variedad de aplicaciones no populares y también muchas de las más populares. El espacio de almacenamiento en el Q80T es de 3,82 GB y en el Q80A de 3,85 GB. En ambos casos me parece que es más que suficiente para casi cualquier usuario. Ambos soportan la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla y también la función conocida como Multiview. La diferencia principal es que el Q80A cuenta con un botón para acceder a esta función tanto en el menú principal como en su control remoto. En una pantalla en ambos televisores pueden visualizar la aplicación YouTube nativa del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI, y en la otra pantalla su teléfono inteligente. En el caso del Q80A cuenta además con la opción de poder conectar una cámara web. En este caso solamente algunas cámaras Logitech son compatibles. Estos son sus navegadores de internet. Aquí aprovecho para decir que los dos televisores soportan asistente de voz Bixby Voice propio de esta marca. En algunos países además soportan el asistente de Google y también el Amazon Alexa. Aquí en Colombia y creería yo que en otros países, no sé por qué, no soportan ni el asistente de voz de Google ni tampoco el Amazon Alexa, pero sí el Bixby Voice. En cuanto a navegadores, en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alto, pero sin llegar a valores anormales. Sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, ni tampoco en la habitación en donde les vayan a utilizar.
En cuanto a potencia de sonido, en ambos es de 60 watts. En cuanto a tecnologías, los dos soportan Dolby Atmos y también Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. El rendimiento en cuanto a sonido en ambos televisores es muy similar, quizás es un poquitico mejor en el Q80A, pero la diferencia es casi imperceptible. Al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Ya si me preguntaran cuál deberían comprar si aún pueden conseguir el Q80T, yo les diría que es una mejor opción porque tiene panel VA y mejor rendimiento en escenas oscuras, menos clouding, menos blooming. Esa sería la principal razón por la cual el Q80T sería una mejor opción. Sin embargo, si no van a ver tanto contenido con escenas oscuras o si la mayoría del tiempo el contenido que van a ver lo van a ver con las luces de la habitación totalmente encendidas, entonces ahí sí el Q80A sería una mejor opción. Y aun cuando llegaran a ver contenido en un cuarto oscuro, me parece que el rendimiento del Q80A en esta área es muy decente. Por todo lo demás son muy similares. Es verdad que el Q80A tiene más brillo, pero el Q80T también hace un muy buen trabajo en esta área, incluyendo por supuesto con el contenido que tiene alto rango dinámico. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, con cuál se quedarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Your enemy. I have come seeking this God. I am not your enemy. I have come seeking this God.